Muy buenas tardes a otra sesión de Diálogo Abierto desde los estudios de Forest City. Hoy vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuándo es que debemos dejar una comunidad religiosa? La contestaremos después de este video. ¿Te sientes desgastado espiritualmente? Al igual que Dios transformó en 10 días, en ocasión del Pentecostés, a un grupo de desanimados en la iglesia más poderosa de la historia, en 10 días la Escuela de Discipulado Orgánico cambiará tu vida. Disfruta en un ambiente de diálogo, amistad y crecimiento. Experimenta sanidad emocional y espiritual. Este evento marcará un antes y un después en tu vida. No será solo un curso. Es un viaje hacia una transformación real y duradera. Abre tu corazón a esta experiencia sin precedentes. Únete a nosotros y sé parte de un movimiento global, fortaleciendo la conexión con tu iglesia local y extendiendo tus lazos de fraternidad cristiana más allá de cualquier frontera. Visita el enlace en la pantalla e inscríbete hoy. Reserva tu lugar para el cambio. Continuamos en Diálogo Abierto entonces, y aquí hoy, esta tarde, estoy en la mesa junto con Daniel y Denar. ¿Cómo están, Daniel y Denar? Excelente, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegra. Vos estuviste de viaje, Denar. Bueno, Daniel estuvo de viaje, que lo extrañamos, o sea, estuvo celebrando sus 40 años de casado, por tierras lejanas, y contento de que estés nuevamente con nosotros. Gracias, pastor. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el programa de hoy. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y esperamos que usted esté allí con su Biblia para poder tomar nota, para poder también corroborar lo que estamos diciendo y sacar también sus propias conclusiones y aportar al diálogo. Vamos a empezar con una palabra de oración. Daniel, ¿querés dirigirnos? Seguro. Padre, gracias por Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús podemos rogar que el Espíritu Santo nos guíe y que al estudiar la palabra nosotros podamos aprender algunas cosas y posiblemente desaprender otras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el miércoles pasado nosotros estuvimos estudiando y tuvimos una sesión especial que le dedicamos una hora, que fue el don de lenguas. Y hoy vamos a continuar con lo que está viviendo Pablo en Éfeso. Pablo estaba en Éfeso, él allí rebautizó a una gente que nunca había hablado del Espíritu Santo, no había escuchado del Espíritu Santo, entonces fueron rebautizados. Y ahora él comienza su ministerio en Éfeso, que fue de tanto impacto y quizás fue uno de los lugares donde más tiempo Pablo estuvo y que le dedicó al ministerio. Y vamos a ver entonces lo que continúa. Estamos en Hechos capítulo 19, versículos 8 al 10. ¿Qué dice? Y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hasta el 10 dijiste, ¿no? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Muy bien, impresionante el impacto que tuvo Pablo acá en Éfeso. Éfeso, por supuesto, era una ciudad muy importante, era una ciudad donde había mucha gente, que tenía comercio, que tenía una característica, era una ciudad ya considerada romana, y tenía mucha influencia en esta parte digamos, de Turquía. Ahora es lo que es Turquía, ¿no? Y allí dice que entonces la influencia de Pablo repercute en todo, como dice ahí, en toda Asia. O sea, impresionante esto. Ahora, ¿dónde comienza Pablo? Pablo, a pesar de que en otra iglesia había dicho que se iba de la sinagoga porque no lo aceptaban, porque lo rechazaban, ahora cuando llega de vuelta, el amor que sentía Pablo por sus
correligionarios o por la gente que él había compartido el judaísmo, entonces ahora él va de vuelta a una sinagoga. Entonces al ir a la sinagoga, allí está 3 meses, pero dice que las personas, en vez de reaccionar bien como reaccionaron, por ejemplo, los bereanos, pasa prácticamente lo mismo que pasaba en la mayoría de las sinagogas. Había gente que creía, pero la mayoría no solamente es que no creía, sino que se ponía agresiva y violenta. Y dice acá que hasta maldecían, porque rehusaban creer, maldecían el camino delante de la multitud. O sea, no solamente estos judíos, y cuando estamos hablando de judíos no estamos hablando del judaísmo en sí o de la raza judía, porque alguien puede decir, esto es antisemita. No estamos hablando acá en contra de los judíos, estamos hablando de las realidades del ser humano, que en este caso le toca a los judíos, pero donde hay seres humanos que están mal enfocados, no importa si son judíos, griegos, o sea, gentiles o lo que sea, allí va a haber violencia. Y eso era lo que estaba pasando aquí con Pablo en la sinagoga. Entonces Pablo toma una decisión, que esto es lo que vamos a tratar de analizar hoy en este programa, porque toma una decisión que para algunos les puede parecer una decisión un poquito radical o un poquito, no sé si poco conservadora. ¿Y qué hizo Pablo cuando después que él está 3 meses allí en la sinagoga y dice, comienzan a maldecir el camino? Dice que Pablo se apartó de ellos y separó los discípulos, discutiendo cada día en una escuela de un llamado tirano. O sea, Pablo decide, ya no es más tiempo de estar acá en la sinagoga, esto se está transformando en algo muy tóxico. ¿Y para qué llegó él a la sinagoga? ¿Para qué había llegado él? Para hablar del reino. Muy bien, para hablar del reino. Y eso de hablar del reino era su misión. Entonces llegó un momento que la misma sinagoga a la cual él sentía que pertenecía, porque recuerden que nunca los cristianos dejaron de sentirse judíos. O sea, los primeros cristianos no se dejaron de sentir judíos, sino que ahora vino una nueva revelación, y al venir la nueva revelación ellos quisieron seguir creciendo y hubo un grupo de judíos que no quiso seguir creciendo en esa revelación. La nueva revelación venía a través de los ejemplos de Cristo, a través de la enseñanza de Cristo y a través de de las implicancias que tenía esa revelación. Entonces Pablo decide apartarse de ellos y separó a los discípulos y los llevó a una escuela, a la escuela de Tirano, que también era un judío. Se cree que Tirano era un judío que se cambió a un nombre griego. Y entonces él allí comienza su obra de 2 años en otro lugar que no era la sinagoga. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nosotros debemos apartarnos de un grupo religioso? Me gustó mucho lo que mencionaste recién, y es una palabra que usaste, tóxica. O sea, para mí, cuando un lugar se convierte en tóxico, o sea, yo tengo que reconocer que me está afectando mentalmente, espiritualmente, intelectualmente, familiarmente. Cuando yo encuentro un lugar que es tóxico para mí, no es que yo sea malo, o sea, yo sea mejor que los otros. Claro. Es sencillamente, bueno, este lugar es tóxico, yo no puedo seguir acá. Te cuento una experiencia mía de hace muchos años atrás, pastoreando una iglesia. Intentamos hacer muchas cosas allí, y yo un día sentí que era un ambiente tóxico para mí. Era un sufrimiento que tenía cuando iba a esa iglesia. Y estaba comenzando el ministerio, tenía 3, 4 años en el ministerio. Y un día me fui, me senté con el presidente y le dije, mira, búscate un pastor para esa iglesia, yo no voy más. Y yo le doy gracias a Dios porque ese hombre no me dijo, no, usted tiene que ir y darle el pecho, que posiblemente lo que Pablo podría haber hecho con esa gente, decir, no, ustedes tienen que ir y denle enduro con la Biblia hasta que se conviertan. No, él me miró y me dijo, tú estás empezando, si eso no te hace bien, vamos a cambiarte. Y me cambiaron. Y creo, no sé, quizás sirve como un ejemplo cuando tú encuentras que un lugar es tóxico para tu vida. Ahora, ¿qué sería tóxico? Porque posiblemente estos que maldecían el camino también decían, Pablo es tóxico. Claro. ¿Cuáles serían los criterios para analizar si un lugar es tóxico o no? Los criterios bíblicos o los criterios del reino para determinar si un lugar es tóxico o no. ¿Qué les parece? Creo que en este punto también, o sea, mucha gente nos puede preguntar o puede decir, bueno, hay gente también que va buscando soluciones a sus problemas a una iglesia, en este caso la sinagoga. Entonces, que van con distintas cosas. Ahora, si nosotros nos vamos, ¿quién va a compartir con ellos ese mensaje? O sea, el mensaje de Jesús. ¿Será que tenemos que, o sea, poner también nuestra salud mental o lo que sea por sobre eso, o eso nos va a afectar también para no llegar a ciertas personas que también van buscando, porque mucha gente va buscando eso en una iglesia, una institución o lo que sea? Entonces,
cuando llega ese momento, ¿cómo nosotros sabemos que, bueno, ya es el momento de nosotros salir de ahí? Pero ¿quién entonces va a seguir con eso ahí? Claro, ahora es una muy buena pregunta, o sea, porque, por ejemplo, cuando Jesús vino al mundo, vino a un lugar tóxico y vino. Ahora, yo creo, esto de acuerdo a lo que leo en la Biblia, que si hay algo que nosotros no podemos renunciar es a nuestra misión. Y creo que cuando un lugar comienza a comprometer la misión que vos tenés como individuo, es el lugar de irse a otro lado. Por ejemplo, vamos a un caso, vamos a Jesús. Jesús, por ejemplo, cuando lo perseguían en Jerusalén, no era que no quería predicar en Jerusalén, no, él iba y predicaba. Rechazaban en Jerusalén y se iba a Galilea. Estaba en Galilea, lo aceptaban un poco más, pero cuando en Capernaum también lo empezaban a perseguir, volvía a Jerusalén. O sea, él no quedaba atado. Ahora, por ejemplo, alguien puede decir, a Pablo le podrían decir, bueno, él está allá, ¿y por qué se va? Si al final en la iglesia hay que mirar a Cristo. ¿No han escuchado eso? Sí, sí. En la iglesia hay que mirar a Cristo. Y es verdad, en la iglesia hay que mirar a Cristo. Ahora, ¿tiene una responsabilidad una iglesia con las personas o no? Y estamos hablando mal porque estamos diciendo una iglesia. Una comunidad de creyentes. ¿Tiene Claro. una responsabilidad con las personas? ¿La comunidad de creyentes tiene la misión de mostrar a Cristo? Sí. Sí. Y si no muestra a Cristo, ¿qué hace el creyente? Se tiene que quedar en el lugar donde está porque hay que mirar a Cristo. Si la iglesia no muestra a Cristo, ¿a dónde voy a mirar a Cristo? En una iglesia que se está peleando todo el tiempo. Miremos algo que es una piedra, lo que voy a tirarte aquí, ¿no? Pero entonces alguien puede decir, bueno, Pablo no logró, ¿y qué hizo? Sacó sus discípulos, pues se montó su propia iglesia. Alguien puede decir, eso no fue lo que hizo Pablo. No pudo con los cristianos que estaban los que querían ser cristianos en esa sinagoga, les bajó las cortinas y dijo, ustedes no me quieren seguir, entonces yo me abro mi propia iglesia. Y hoy alguien puede decir, bueno, si en tal lugar donde estoy no están con la misión, yo no voy más acá y me abro mi propia iglesia. Claro, ahora, está muy bueno lo que vos estás diciendo y buenísimo que lo hayas introducido. O sea, el hecho de Pablo, ese es lo que tenemos que tener en claro. Pablo no abrió su propia iglesia. La sinagoga no era la iglesia. Eso lo tenían muy claro los apóstoles, lo tenían muy claro los primeros cristianos, que la sinagoga no era la iglesia. La sinagoga era una institución que había creado la iglesia, pero no era la iglesia. Entonces, cuando yo veo que una sinagoga está contaminada, que incluso puede estar corrompida, no es que dejo la iglesia, sino que voy a cumplir mi misión a otro lado y la iglesia sigue en otro lado. No sé si me explico. Sí, totalmente. El gran problema es que cuando confundimos, y eso los de la sinagoga muchas veces querían confundir a la iglesia con la sinagoga, y nunca fue así. Es más, vamos a utilizar algunos, que esto nos va a ayudar a entender cuándo una congregación se puede transformar en tóxica y cuándo entonces es el momento de darnos cuenta de que es el momento de quizás de seguir la misión en otro lado. Pero vamos a entonces a algunos ejemplos en Juan capítulo 12, versículos 43 y 44. Fíjense lo que dice acá. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43, perdón. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Fíjense, acá esto lo está escribiendo Juan, o sea que Juan está escribiendo con los ojos de Jesús. Y entonces al escribir con los ojos de Jesús dice que había muchos que no confesaban a Jesús porque tenían miedo ¿de qué? De los hombres. Y miedo de la extorsión que imponía la sinagoga a todos los que asistían a la sinagoga. O sea, y entonces Juan aclara que a pesar que alguien puede decir, bueno, qué bien, por quedarse en la sinagoga, entonces ellos se quedaron calladitos y no confesaron a Jesús. Entonces Juan describe ahora cuáles eran las motivaciones. No, es que amaban más la gloria de los hombres que la aprobación de Dios. Esa es una interpretación que hace Juan, no la hacemos nosotros. O sea, está diciendo que eso no es algo correcto. Y eso es tóxico. Y eso es tóxico. Si estás en un lugar así, es un lugar tóxico. Claro, y Dios lo ve mal cuando yo me quedo en un lugar por simplemente por quedar bien con los hombres, y eso no me permite confesar a Cristo. Si en un lugar no me permiten confesar a Cristo, no es mi lugar. O sea, se acabó, podríamos decir, el tiempo de gracia para ese lugar. Entonces,
es muy importante tener esto. Otra de las cosas, cuando nosotros vemos que en una institución se empieza a usar la coerción y la obligación para poder estar en ese lugar, quiere decir entonces que esa institución perdió la autoridad espiritual para mantenerse dentro del reino de Dios. O sea, la coerción y la obligación siempre han sido un símbolo de algo que no viene de Dios. Y eso sería entonces un lugar tóxico. Correcto. Acá, por ejemplo, por eso dice que los fariseos, para no ser, dice, por temor no confesaban, los gobernantes no confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, cuando yo le tengo que decir a alguien, si vos no haces esto, te expulso, quiere decir que he perdido la autoridad del espíritu como para convencer a alguien y creer que lo puedo convencer por la verdad que presento. Aparte, ¿no? Es horrible porque en ese concepto ellos comprendían que la salvación estaba en la sinagoga. En ir a la sinagoga. En ir a la sinagoga, ¿no? Y quizás hoy en día muchos de nosotros o alguno piensa, bueno, la salvación está en esta iglesia o en ir a esta iglesia. Si yo dejo de ir a la iglesia, corro peligro de perderme. Claro, y es verdad que si yo dejo la iglesia, corro peligro de perderme. ¿Y qué es iglesia? Les hago una pregunta. ¿La iglesia es el resultado de la misión o la misión es el resultado de la iglesia? Definitivamente. ¿Cuál es la respuesta? La iglesia es el resultado de la misión. Muy bien. Claro, la iglesia, totalmente. entonces, ¿qué es lo más importante? La misión. La misión. Totalmente. Donde hay misión, donde estoy en misión, allí está la iglesia. O sea, La no pandemia te lo dice. Correcto, Las iglesias correcto. se cerraron y la misión siguió. Correcto. Entonces, donde hay yo nunca dejo, un verdadero cristiano no deja la iglesia nunca. Alguien dice, yo dejé la iglesia y yo estuve apartado. No, vos fuiste miembro de una iglesia. No, dicen así, yo dejé a Cristo y estuve apartado. Vos fuiste miembro de una iglesia, nunca te entregaste a Cristo. Cuando una vez te entregas a Cristo, nunca dejas la iglesia porque sos parte de la iglesia siempre cuando estás en Cristo. O sea, vos no podés... Alguien puede decir, pero yo no me congrego. Está bien, no te congregás los sábados quizás en un templo, pero si estás en la iglesia y si estás en Cristo, vas a estar en misión y vas a estar unido a personas que tienen la misma misión. O sea, yo no puedo aislarme cuando estoy en Cristo. Y por eso tenemos que entender bien cuáles son los resultados de estar entregado a Cristo. Estar entregado a Cristo significa estar en misión. O sea, no hay una persona que esté entregada a Cristo y no esté en misión. Y donde hay misión, allí está la iglesia. Eso quiere decir que cuando Pablo decide sacar a los discípulos de allí y llevárselos, entiende que ya no había misión en ese lugar y que había que empezar en otro lado. Esa sinagoga no era iglesia. Quizás había comenzado como iglesia y ahora ya no era iglesia. Entonces, para poder seguir yendo a la iglesia, ellos tenían que salir de ahí porque eso se había transformado en un lugar coercitivo y tóxico. No, y al ver el resultado de eso, se queda Pablo y después está 2 años en ese otro lugar. Y se cree por todo el mundo. Se regó por toda Asia. O sea, si tal vez hubiera estado en la sinagoga, habría quedado ahí. ¿viste? Hubieran dicho, pasaban por ahí, decían, miren, ahí están los que se están peleando todo el tiempo, que están maldiciendo, porque dice que los judíos que rechazaban, dice que ante la multitud hacían ruido y hacían problema y todo eso. O sea, en un lugar donde hay persecución, no puede ser iglesia. Una institución que persigue no puede ser una iglesia. Una institución que levanta a Cristo y que vive en los principios del reino, eso es iglesia. Esa institución está en la iglesia, es parte de la iglesia. Pero la institución no es la iglesia. Y vuelvo a repetir este concepto porque hay muchos que tienen mucho miedo a estos conceptos, pero esto es bíblico. O sea, ¿qué es la institución? La institución es el medio que crea la iglesia para ser más eficiente en la misión. O sea, la institución es creada por los seres humanos. O sea, necesaria, buena, importante. Siempre va a haber instituciones y Dios siempre actúa en forma organizada. O sea, no se puede lograr nada sin organizarse, y más una comunidad de creyentes. Pero el gran problema es que muchas veces empezamos a confundir a la institución como si fuera la iglesia, y cuando eso sucede, perdemos el rumbo, ¿no? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Juan 9, 22. Ahí en el mismo libro de Juan. Juan, que es el último evangelio que se escribe. Juan la tenía más clara que... muy clara ya. Después de... lo escribió este evangelio, según se cree, cuando tenía 90 años. 90 años sí. tenía. Wow. Entonces todavía puede escribir.
seguir escribiendo, Daniel Ponce. Sigamos con la palabra. Antes de leer, quiero darles el contexto. No te diluyas. Sí. Está bien. Antes de leer, quiero darles el contexto. Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Lo había mandado a lavarse el estanque de Siloé. Él se untó con barro y se lavó y empezó a ver. Y entonces cuando hay todo el escándalo que estaba sucediendo, porque si mal no recuerdo también fue en día de reposo que lo sanó, sí. Entonces lo llaman a la sinagoga para interrogarlo. Y entonces lo interrogan, pero ellos piensan que le están mintiendo. Entonces llaman a los padres del ciego para ver que si realmente no estaba ciego. Y entonces en ese contexto encontramos esto. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. El 23 también. Bueno, sí, o sea, no, te dije el 22 nomás. Y entonces los padres por eso dijeron que le pregunten a él. A nosotros no nos pregunten nada. No nos metemos. La misma actitud de los gobernantes tenían los padres. ¿Por qué? Porque la sinagoga les amenazaba que si confesaban a Cristo, eran expulsados. Donde se utiliza el miedo para poder mantener a la gente dentro de un lugar o dentro de una congregación, donde se utiliza el miedo, eso es una congregación tóxica. Ahora, ¿por qué en ese tiempo, bueno, y ahora, pero en el contexto de ahí, ¿por qué era tan importante pertenecer a la sinagoga y tenían todos miedos de ser expulsados? Bueno, esta es una pregunta muy buena, que no era por este contexto, sino que eso pasa cuando los seres humanos se concentran en todos los sistemas humanos. El ser humano muchas veces pierde el propósito por el cual se crea el sistema o la institución. Y cuando se pierde el propósito, ya no es el propósito lo que importa, sino son los beneficios que le dan a las personas que dirigen el hecho de justificar la presencia de esa institución. O sea, entonces cuando los dirigentes se dan cuenta que el propósito se perdió, entonces ya no pueden mantener a la gente motivada, entonces tienen que empezar a utilizar la obligación y el miedo y la amenaza para poder mantener lo que les da de comer. Yo no sé esta respuesta, pero por ejemplo, si ellos eran expulsados, dejaban de tener los beneficios de ser hijos de Abraham y toda la promesa y todo. Lógico, era pecado, perdían la salvación. Perdían la salvación. O sea, también se puede aplicar mucho eso también ahora que se ejerce instituciones religiosas coerción. O sea, si nosotros te expulsamos, prácticamente tú estás perdido. Correcto. Y eso, ojo, alguien lo puede verificar. Yo no tengo la cita porque a veces aquí salen diálogos espontáneos que no sabía que íbamos a llegar a esto. Pero vean, Elena de White dice claramente que el hecho de estar registrado en una iglesia no te hace ni más salvo ni menos salvo. O sea, esos son procesos administrativos que nosotros muchas veces le damos un carácter espiritual, justamente utilizando quizás la misma estrategia que utilizaban los judíos. O sea, porque hemos perdido el propósito, entonces necesitamos motivar a la gente con el miedo, porque ya sabemos que con propósito no los motivamos porque se perdió el propósito. Entonces, y esto lo hablo para... Alguien puede decir, estas personas, o Joel está hablando, o acá Daniel y Denar, están haciendo un programa en contra de la iglesia. No, al contrario, estamos diciendo que la iglesia... O sea, cuando una iglesia no funciona, o sea, la gente se empieza a ir de un lugar y tenemos que obligarla, la institución tiene que empezar a ver si realmente hay algo que está fallando, y en vez de hacer que cambie la gente, tiene que cambiar primero la institución. No sé si me explico. Totalmente. Fíjense, los países libres, vamos a hablar Estados Unidos dentro de todos los errores que tiene Estados Unidos, pero es un país libre. El día que ustedes, quizás pero el día que ustedes quieren irse de este país, se van. El día que quieren entrar, entramos. Correcto. Pero ¿qué pasa con los países donde hay un tirano dirigiendo? ¿Qué tiene que hacer? Nadie puede salir del país. Y si te vas por otro lado, no podés volver. No podés volver. O te meten preso. ¿Por qué? Porque el país no tiene los suficientes elementos para convencer a una persona voluntariamente para quedarse, entonces tienen que utilizar la obligación. Y lo mismo pasa en las comunidades religiosas. Cuando los dirigentes, que yo soy un dirigente, nosotros somos un dirigente, acá no estamos hablando de que todas las comunidades religiosas están... No, hay comunidades religiosas que se basan en los principios del reino y que quieren hacer las cosas como dice la Biblia, y hay otras comunidades religiosas que perdieron el propósito. Nosotros somos acá en Forest City, es una institución religiosa Forest City. Y entonces...
nosotros como dirigentes no podemos obligar a la gente que esté acá. El día que quieran irse, si estamos en el camino de Dios, el que quiera irse se sienta mejor en otra iglesia, en otra comunidad religiosa, que se vaya. Claro que sí. No vamos a estar, que si te vas, te vamos a amenazar, entonces te vamos a disciplinar. Cuando nos pidan, tampoco te vamos a rogar para que te quedes. Es correcto. O viste, a veces en las cartas de traslado, cuando nos pidan la carta de traslado, empezamos a decir, no, esta persona no le damos traslado porque acá se nos traicionó. Si se quiere ir, que se vaya. O sea, ¿quiénes somos nosotros para obligar a alguien? No somos nada. O sea, sí, cuando queremos obligar, esa es la mejor evidencia que hemos perdido el propósito. Y que no tenemos nada para motivar, no tenemos el evangelio para motivar para que la gente se quede. Lo mismo pasa con todos los países que utilizan la obligación. Los países donde gobiernan tiranos, está prohibido salir y entrar, todo bajo amenazas. ¿Por qué? Porque no convence el país. Entonces, si el evangelio convence, Jesús dijo que el reino de los cielos es un reino. Jesús nunca utilizó la obligación en el reino de los cielos. No lo utiliza. El que quiere, como lo dijo a los discípulos un día, ustedes quieren irse, váyanse. Quieren quedarse, se quedan. Pero son libres. La libertad no la podemos perder en una comunidad religiosa. Si perdimos la libertad en una comunidad religiosa, quiere decir entonces que ya esa comunidad religiosa no es iglesia. Es otra cosa. Cualquier institución o cualquier iglesia que no levante a Jesús termina siendo un lugar tóxico para que yo me desarrolle en mi camino hacia la eternidad. Y no podemos rasgarnos las vestiduras, o sea, en el sentido de que el ser humano tiende a apartarse de Dios. Por lo tanto, Dios nos llama a todos a ser reformadores, nos dejó la Biblia, si queremos seguir la Biblia, y acá están los principios, en la iglesia apostólica están los principios en los cuales se tendría que basar toda iglesia, y si vamos camino a eso, gloria a Dios. Pero si cuando nos señalan que estamos lejos de eso, queremos decir, no, pero hay que mirar a Cristo, o sea, no hay que ser rebelde. No, o sea, tenemos que cambiar. Dios nos ha llamado a todos a ser reformadores. Y quiero decirles acá, nosotros estamos en la iglesia de Forest City, como les decía, esta es una institución grande y no somos perfectos. Así es. Pero, ¿por qué estamos haciendo este programa? Lo estamos haciendo porque estamos queriendo descubrir para ir llevando el reino a todos los rincones de nuestra iglesia, que posiblemente no ha llegado a todos los rincones de nuestra iglesia. ¿Tenemos problemas? Tenemos problemas. Estoy hablando de la iglesia local de Forest City. Ya. Pero estamos en eso, que por eso hacemos esto. Y entonces la cuestión es cómo nosotros podemos vivir esto y solamente en el Espíritu, ¿no? Pero entonces vamos a otro caso, vamos a Juan, todo en Juan, capítulo 12, versículos 9 al 11. 12, 9 y 11. 12, 9 al 11. Sí. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Esto. Lázaro había sido resucitado. Pobre Lázaro. Jesús lo resucitó y ahora quería matarlo de vuelta. Bendito, o sea, querían matarlo de vuelta y no solamente quería matar a Lázaro, sino que querían matar a Jesús, ¿no? Lázaro hubiera dicho, mejor me hubiera quedado dormido que en vez de estar siendo perseguido, ¿no? Ahora, ¿cuál era la razón por la cual los sacerdotes acordaron dar muerte a Jesús? ¿Cuál era la razón? ¿Qué dice ahí? Por causa de Jesús. La gente creía, dice. Porque la gente creía, ¿no? Porque muchos judíos se apartaban. Muy bien, muchos judíos se apartaban. Estaban perdiendo feligresía. Claro, estaban perdiendo feligresía. Entonces, ahora, el problema, ellos podrían haber dicho, la gente se está yendo con Jesús, vamos a ver qué tiene Jesús. Claro. Y nosotros vamos entonces a darle también lo mismo que tiene Jesús. Pero ellos no querían cambiar la institución. Querían seguir con la institución como estaba, obligar a la gente y matar incluso a Lázaro y matarlo a Jesús, con tal de no cambiar la institución. Eso es lo que hacen las personas que han aprendido a construir su seguridad y su comodidad desde una institución religiosa. Cuando le dicen que hay que cambiar la institución, no. Matemos primero al que dice que hay que cambiar la institución porque la gente se está apartando. No le interesa a la gente, le interesa no perder el sustento que los tiene cómodos. Y el poder. El poder. Es una cuestión de poder. Porque ellos estaban perdiendo todo el poder. Correcto. Entonces, y ahí comienzan, fíjense que hay una guerra, que la vamos a ver en todo Hechos, la vamos a ver. Y acá viene Pedro más adelante porque
vuelvo a repetir, Jesús nunca dijo que dejó de ser judío. Lo que sí cuando se ponía una sinagoga tóxica, se iban a otra sinagoga, ¿verdad? Y nadie le podía decir a Jesús dónde tenía que congregarse. Nadie, o sea, Jesús nos dijo, y vuelvo a repetir este principio, la libertad es lo más grande que tenemos, no el libertinaje, que eso es la tergiversación de la libertad. La libertad en responsabilidad con Dios, siguiendo a Cristo, nadie nos puede quitar esa libertad. Pablo después lo dijo en Gálatas. Dice, ustedes entraron por el Espíritu, que nadie les quite la libertad del Espíritu. Y los judaizantes querían empezar a obligar. Y Pablo dice, no, eso es anatema, eso es blasfemia. Entonces, qué lindo si los cristianos todos entenderíamos esto y podríamos darnos cuenta que cuando una iglesia se hace tóxica, no está la solución en obligar a la gente que se quede, sino en cambiar esa comunidad religiosa, para que tenga los elementos para que la gente quiera estar. Amén. ¿No? Amén. Entonces vamos a lo último, que esto está en Hechos. Este principio lo tuvieron los apóstoles en Hechos capítulo... A ver, ¿dónde está esto? Hechos capítulo 2, capítulo 5, versículo 29. O sea, nuevamente la sinagoga o el Sanedrín tomaron a Pedro y a Juan y querían decirles que no prediquen. Y fíjense lo que dice Pedro, que sin duda, vamos a leer y después vamos a ver. Vamos del versículo 26 al 29. ¿Qué dice? Hechos 5, 26 al 29. ¿Eres tú, Daniel? No, tú. ¿Yo? Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, acá está el principio que rige a la iglesia apostólica y que debería regir a todas las iglesias que queremos ser parte, o sea, una continuación de esa iglesia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué estaban acusándolo el sumo sacerdote? ¿De qué los acusaba a los apóstoles? Los estaba acusando de rebeldes. Ellos le habían dicho que no prediquen y ellos ahora estaban predicando. Ellos los habían obligado a no hacer algo y ellos seguían predicando. Y Pedro y los apóstoles tenían claro que la libertad no se negocia. No le puedo entregar mi libertad a ningún sistema humano. Mi libertad está basada en Cristo y mi sumisión tiene que estar solamente en Cristo. No es a lo que a mí me parece, es a lo que Cristo dice, es a los principios de Cristo, es a lo que Cristo es a la cabeza de la iglesia. Cuando nosotros somos fieles a Cristo, la iglesia se fortalece. Amén. Y cuando somos fieles a Cristo, la iglesia se fortalece y crea instituciones que están en armonía con Cristo. Cuando nos apartamos de Cristo, las instituciones que creó la iglesia comienzan a apartarse de Cristo también y en vez de ser instrumentos de servicio, se transforman en instrumentos de coerción, de obligación y que quitan la libertad. Y por eso, no sé si tienen alguna reacción. Sí, yo sé que se nos acaba el tiempo, pero yo creo que hay dos cositas que me gustaría ver en este cierre. Primero, ¿cómo llegamos a la misión? ¿Cómo yo sé que mi misión es sólida? Porque hemos hablado de la misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuándo siento yo que estoy en la misión? Porque yo puedo decir, bueno, estoy en una iglesia tóxica, me voy, pero sigo con la misión. ¿Cuál misión? ¿Cómo sé yo que tengo esa misión y puedo hacer misión en otro lado? La misión se da en el momento. Hay dos tipos de procesos en la vida. Creo que todos hemos pasado por eso. Hay personas que, especialmente los que nacimos en una comunidad cristiana, que hemos sido miembros de iglesia hasta cierta época de nuestra vida, tuvimos una crisis o pasamos por un proceso, a veces no es un día, sino que es un proceso que dura un tiempo, donde vamos reviendo, eso se llama metanoia, que es un cambio de mente, y ahí cuando recibimos el cambio de mente nos damos cuenta que tenemos que someternos a Cristo y que Cristo tiene que ser el centro. Cuando ocurre eso, hay un llamado especial de Cristo. Y ese llamado, cada uno es muy subjetivo en el sentido, yo te puedo decir a vos, yo tengo ese llamado, pero vos no podés saber. O sea, cada uno tiene que ver y tiene que ser fiel a ese llamado. Ahora, la misión, la iglesia es el mejor invento que Dios ha creado en este mundo. Entonces, acá no estamos diciendo nunca dejar la iglesia
O sea, ¿por qué? Porque, ¿y qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad de creyentes. Nunca mi misión va a ser hecha en el vacío, yo solo, independiente por ahí, haciendo solo cosas. No, voy a estar de alguna manera unido con todos los sinceros que también han sometido su vida a Cristo. Cuando me junto con esa gente tengo que organizarme para que la misión sea más eficiente. Y cuando me organizo, se crean instituciones. Y entonces la misión explota de una manera mucho más grande todavía. Eso fue lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? A mí me cerraron la sinagoga, entonces yo me voy a una escuela. Eso fue crear una institución nueva. Y desde esa escuela explotó todo. Explotó. No cambió la iglesia nunca. O sea, Pablo nunca dejó la iglesia. Simplemente se cambió de institución y formó una institución que no tenía ningún valor nuevo incluso. Era lo mismo. Es más, él nunca tampoco dijo, me voy a separar totalmente del judaísmo, porque él siguió yendo a la sinagoga, siguió yendo a Jerusalén incluso, y eso lo vamos a ver más adelante, pero él dijo, a mí nadie me va a quitar mi misión. Hay una palabra que lo vimos en Hechos cuando Pablo decide irse y dice, la palabra es denuedo. Y la palabra denuedo aparece muchas veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles y dentro de la iglesia cristiana primitiva. O sea, la valentía, la osadía ¿de qué? De levantar a Cristo. Pablo decía, yo he venido a hablar de Cristo y de Cristo crucificado. Yo creo que eso es la misión, que eso nos identifica. Cuando estamos con ese denuedo, con esa alegría, con ese gozo de levantar a Cristo, yo creo que puedo decir, estoy en misión. Yo tengo esto es un principio que espero que se entienda bien. Yo nunca aconsejo el divorcio. Nunca. Sin embargo, suponete que ustedes están casados con alguien que no quiere estar con ustedes. Bueno, el día que la persona dice no quiero estar más con vos, por más que yo quiera, y entonces yo digo, bueno, suponete que viene mi esposa y me dice, Joel, no quiero estar más con vos. Y yo quiero, porque no creo en el divorcio, pero entonces voy a luchar. ¿Cuál es la mejor manera de luchar para permanecer unidos? La mejor manera de luchar para permanecer unidos es crecer uno con Dios. Entonces, cuando vos creces con Dios, o la persona que tenés al lado se va, o cambia también. Entonces, yo creo que nadie tiene que irse de la iglesia. O de una congregación de creyentes. Yo voy a una congregación de creyentes para levantar a Cristo. Levanto a Cristo, no doctrina, porque a veces empezamos a levantar que si la Trinidad y si no la Trinidad, si el juicio investigador y no el juicio investigador, o sea, eso no es. Levantar a Cristo significa mostrar a Cristo en mis actitudes. Si por mostrar a Cristo en mis actitudes, por enseñar los principios del reino, me echan, me echaron. Ya. Y no hay ningún. Pero yo no me voy a ir, porque donde hay gente, hay misión. Ahora, cuando me echan, no me dejan hacer misión, me voy a otro lado. Me voy a otro lado y no me fui. Por ahí me tengo que ir de la institución, pero no dejé la iglesia. Claro. No dejé la iglesia, porque sigo teniendo a Cristo como el centro. Así ¿no? es. ¿Hay alguna otra pregunta? No, esa yo creo que ahí ya más o menos cerramos bien el vuelvo a decir, la iglesia es el mejor invento que Dios ha hecho, y la iglesia está compuesta por todos aquellos que han puesto a Cristo como el centro de sus vidas. La iglesia también es una plataforma de diálogo. No es para que estemos todos de acuerdo, pero es para que todos charlemos y para que todos sepamos que todos podemos estar equivocados. El único que no se equivoca es Jesús y el Espíritu Santo. Después todos, comenzando por mí, todos podemos estar equivocados. Y por eso es necesario el diálogo. Por eso es necesario. Este programa se llama Diálogo Abierto, y los programas que hacemos acá, muchas veces en estas mesas salen, esto no nos estamos poniendo de ejemplo, pero es que queremos aplicar lo que estamos aprendiendo. Muchas veces incluso salen cosas como en este programa, incluso salen diálogos que no estaban preparados, pero que nosotros termina el programa y decimos, wow, aprendimos algo nuevo, cambiamos una manera de pensar, nos dimos cuenta de algo nuevo. Y esto nos lleva a seguir estudiando, a seguir creciendo y a seguir poniéndonos en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad. Amén. Sí, Dios los bendiga. Amén. Y vamos a tener una palabra de oración. Denar, ¿puedes orar? Seguro, oramos. Señor, te damos gracias por este programa, por la conversación, por haber estudiado tu palabra, y pedimos siempre la guía de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Y gracias porque tú nos dejas ejemplo. Simplemente queremos seguir tu ejemplo y mostrarte a ti en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Amén.
Dios los bendiga, siga conectado a Forest City, a los programas que tenemos, o sea, siga siendo parte. Gracias por todos los que siempre apoyan, colaboran, se conectan y se sienten parte de este movimiento que no es el movimiento de Forest City, es el movimiento que Dios está levantando en todos lados. Hay mucha gente incluso y dirigentes, pastores que no conocemos que están en esto mismo, levantando a Jesús y queriendo reconocer y humillarse delante de Dios, decir no somos perfectos, necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios y más de Cristo. Dios los bendiga y seguimos entonces unidos en Cristo.